El título de esta reflexión es Consejos del apóstol Pablo para el nuevo año 2023. El pasaje que nos servirá de base es Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, en donde dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A manera de introducción me gustaría decir que la carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Y algunos la han llamado la carta del gozo porque varias veces se menciona la palabra gozo, gozaos, regocijaos. Se cree que esta carta fue escrita por el apóstol poco tiempo antes de ser ejecutado por el emperador Nerón. Algunos estudiosos dicen que estaba en el último trimestre de su vida. Es en medio de estas circunstancias, en la celda de una prisión y muy cerca de su muerte, que escribió estos versos. Este es un pasaje muy apropiado para la época en que estamos viviendo. Es decir, estamos terminando un año y casi empezando un nuevo año. En estos dos versos, Pablo nos da tres consejos en relación al pasado. Primero, al pasado. Dice: olviden el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nos da un consejo en relación al presente. Hagan una evaluación de sus vidas, un balance de sus vidas. Él dice: no pretendo haberlo ya alcanzado. Y finalmente, en relación al futuro, nos recomienda, nos aconseja: tomen decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Como Él dice en sus propias palabras: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos en primer lugar, en relación al pasado, nos aconseja: olviden el pasado. Y él dice en el versículo 13, en la nueva traducción viviente: me olvido del pasado. Él lo decía con autoridad, queridos, porque nosotros sabemos que el apóstol, antes de ser un seguidor de Cristo, un ministro del Evangelio, persiguió a los cristianos. Como dice en Hechos 9, capítulo 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Sí, queridos, Saulo se encontraba persiguiendo a los hermanos. Cualquier hombre o mujer que lo podía encontrar, dice, los arrestaba y los llevaba presos a Jerusalén. Él estuvo muy cerca cuando mataron a Esteban. Y quién sabe cuántas personas más presenció su ejecución. Hay el peligro, queridos, que si miramos al pasado y recordamos los errores que cometimos, esto nos lleva a lamentarnos. Y el consejo de Pablo es: olviden lo que quede atrás. Una forma incorrecta de ver el pasado es lamentarnos del pasado, pensar y recrear lo malo que hicimos, los fracasos o el mal tiempo por el cual pasamos. Queridos, esta actitud no nos permite ver el futuro y aún frena nuestros pies para seguir adelante. Imagino que hubiera sido muy difícil para Pablo si él estuviera pensando siempre en el pasado, especialmente cuando predicaba en las mismas ciudades donde antes había perseguido a los cristianos. Pero es muy interesante la palabra que él usa: olvidando el pasado. La pregunta que se me ocurre en este momento es: ¿realmente se puede olvidar el pasado? En realidad, el pasado no se puede olvidar. Pero lo que el apóstol está tratando de decir es: no piensen más en el pasado, tanto que el pasado tenga poder sobre ustedes. Es decir, no se dejen influenciar por el pasado. No permitan que el pasado detenga su camino hacia el futuro. Hermanos, debemos tener la misma actitud con el pasado que tiene Dios con nuestros pecados, como dice en Hebreos 8:12. Dios dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Y aquí no está diciendo que Dios no recuerda nuestros pecados, sino que no piensa más en ellos. Es decir, no los toma en cuenta de tal forma que afecte la relación que ahora Él tiene con nosotros. Cuando empezamos a seguir a Cristo, queridos,
nuestro pasado quede atrás. A Satanás es el único ser que le interesa, que quiere que quedemos entrampados en el pasado, que pensemos en lo que hemos fallado. Un estudioso, un comentarista de la Escritura dice que cuando Satanás te recuerde el pasado, háblale de su futuro y entonces te dejará tranquilo. Queridos, para Pablo, su consejo de Pablo es que olvidemos el pasado, hermanos. Pero no solamente en relación a lo malo que hemos pasado, sino también a nuestros triunfos, entre comillas. Cuando escribió esto Pablo, hermanos, él ya había hecho 3 viajes misioneros. Había fundado muchas iglesias, tenía muchos discípulos. Por medios humanos se habían hecho milagros y también aún resucitado a un muerto. Había escrito algunas cartas. Recordemos que Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Especialmente había tenido una experiencia sobrenatural. Dios lo llevó al tercer cielo, como él lo expresa en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Él dice, yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Él dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años, y se refiere al mismo. Fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco a este hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y ahí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permite repetir. He leído en la versión Palabra de Dios para Todos. Hermanos, Pablo había tenido experiencias hermosas con el Señor, pero eso había sido en el pasado. Y cuando él dice olvidando el pasado, también incluye estas experiencias, hermanos. Quizás Pablo sabía que hay otra forma incorrecta de ver el pasado, es decir, adorándolo. Esta forma dice cuando uno se convierte en un adorador del pasado que todo tiempo pasado fue mejor, pero hay el peligro, queridos, que los logros también puedan paralizarnos y hacernos sentir satisfechos. No debemos ser como los babilonios, que cuando fueron conquistados y casi destruida la ciudad, ellos se sentaban en los andenes a recordar los tiempos de gloria de esa ciudad y ver lo que quedaba de una de las maravillas del mundo de aquel entonces, como eran los jardines colgantes. Hermanos queridos, no sé cuál ha sido tu experiencia en este año 2022. Es posible que haya sido terrible. Te trataron mal, estuviste enfermo, perdiste algunas cosas, fueron ingratos contigo, fracasaste, fallaste, perdiste oportunidades, no lograste las metas que te propusiste. Quizás le fallaste a tu familia, te fue mal en los estudios y quizás no lograste lo que buscabas en tu trabajo. Querido, no es hora de lamentarte. No te quedes en el pasado paralizado, con temor al futuro. Escucha al apóstol Pablo que dice, olvida el pasado, no mires atrás, mira adelante, no mires lo que no hiciste, mira lo que puedes hacer ahora con el Señor. Queridos, debemos tener con el pasado la misma actitud que Dios tiene con nuestros pecados, se olvida de nuestros pecados. Tenemos que tomar la decisión que si hemos cometido errores, si lo hemos echado todo a perder, incluso después de haber conocido a Cristo, recordemos, queridos, si le pedimos perdón, Él nos perdona. Debemos tomar la decisión de dejar atrás nuestro pasado. No permitas que el pasado controle tu presente y no te permita avanzar hacia el futuro. Si para algo sirve el pasado, es para aprender a no cometer los mismos errores. Y si ves el pasado y si Dios te bendijo, querido, mira las bendiciones que Dios te ha dado y sea agradecido. Así como David nos decía en el Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
El primer consejo de Pablo en relación al pasado es olvídalo. El segundo consejo en relación al presente es que hagamos un balance, una evaluación de nuestra vida y que tomemos decisiones positivas que afecten nuestro futuro. Es muy interesante, hermanos. Pablo tenía 64 años. Y en este momento él hace un balance de su vida y expresa en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya alcanzado, pero una cosa hago. En el lenguaje, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. En otras palabras, no estoy contento en donde estoy. Todavía no he llegado a donde quiero llegar. Queridos, son impresionantes estas palabras del apóstol, porque como dijimos, esto fue escrito desde la cárcel y casi al final de su carrera, después de 35 años de ministerio. Pues se cree que Pablo murió a los 65 años. Qué gran ejemplo del apóstol al decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, cuando en realidad él había logrado grandes cosas para Dios. Había predicado a los gentiles, llevaba el evangelio a Europa, hablaba a tanta gente, tenía muchos discípulos y seguidores, había escrito 13 libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo escuchamos decir, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo, al hacer una evaluación de su vida, él dice, no estoy contento en donde estoy ahora. Cualquier otra persona en los zapatos de Pablo pudiera decir, estoy muy satisfecho en donde estoy. Siento que conseguí lo que me propuse. He llegado a la meta. Hermanos queridos, pero qué importante. Porque cuando se trata de la vida espiritual, queridos, de nuestra relación con Cristo, siempre habrá algo más para alcanzar, algo más por conquistar. Y nunca debemos quedarnos contentos o satisfechos donde estamos. Al decir Pablo en este verso, no que lo haya alcanzado ya, nos da la idea de que aún le queda mucho por recorrer, mucho por conquistar. Queridos, faltan pocos días para terminar este año 2022 y empezar un nuevo año. Esta es una gran oportunidad para hacer una evaluación de nuestras vidas. Preguntémonos, ¿estamos satisfechos donde estamos? ¿Hay cosas, hay algo más por conquistar? ¿Estamos satisfechos, queridos? Escucha la palabra de Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Hay algo más que aprender en este versículo, porque dice algo más. Aquí dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero también dice, pero una cosa hago. Esta expresión, pero una cosa hago, es muy interesante. Es como si dijera, no he alcanzado todavía lo que deseo, pero ahora me enfoco en un objetivo y sé bien lo que quiero hacer y lo haré. La expresión una cosa es muy interesante. Varias veces se repite en la Biblia con el propósito de enfocar mejor, de enfocar bien lo que debemos hacer. Por ejemplo, David decía en el Salmo 27:4, solo una cosa le pido al Señor y esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. David tenía su objetivo bien enfocado. Él quería vivir en la presencia de su Dios. Jesús le dijo al joven rico en Marcos 10:21, solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Jesús le definió bien lo que el joven rico debería hacer. Es decir, vender lo que tenía y seguirle. También Jesús le dijo a Marta, en Lucas 10:42, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido lo mejor. También en este versículo Jesús le definió a Marta lo que debía de hacer. Para poder decir una cosa hago, queridos, debemos aprender a decir no a otras cosas, porque hay demasiadas cosas que reclaman nuestra atención. Pero si tomamos un objetivo,
Si hacemos una evaluación que nos falta cosas, hermanos, tenemos que ser firmes. Por ejemplo, si tomamos la decisión de que este nuevo año, 2023, vamos a vivir más cerca de Dios, debemos dejar de dormir un poco y levantarnos quizás de madrugada para buscar su presencia. Debemos ser disciplinados, es decir, hacerlo cuando tenemos o no tenemos ganas, cuando salga el sol o cuando llueva. Quizás debemos dejar de ver televisión, noticias o dejar de hacer otras cosas, hermanos. Por ejemplo, otro ejemplo es si decidimos bajar de peso, ¿no? Tenemos que dejar de comer ciertos alimentos que nos engordan. O debemos ser disciplinados en caminar, hacer ejercicios. Queridos, hay tantas cosas que demandan nuestra atención. Pero si queremos hacer la voluntad del Señor, tenemos que enfocarnos. Como decía Pablo, una cosa hago y esta buscaré. Pablo estuvo dispuesto a tomar decisiones que afectarían su futuro. Nosotros también debemos tomar buenas decisiones sobre el futuro. Ojalá, queridos hermanos, que en estos días tomemos un tiempo para hacer un balance de nuestras vidas. Y nosotros también podamos decir como Pablo, no estoy contento en donde estoy. Aún no he alcanzado el nivel que deseo alcanzar, pero una cosa hago. Y podamos tomar decisiones que afecten nuestro futuro, hermanos. Como hijo del Señor, quizás una decisión debe ser vivir más cerca de su presencia. Pasar más tiempo en oración. Conocer más a Dios en su palabra, al leerla, al estudiar su palabra. Que nuestra decisión quizás sea de servir al Señor como nunca antes lo hemos hecho en años pasados. Pero para que esto sea una realidad, la iglesia del Señor tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Decide no faltar a su casa. Cada vez que se abra, que tú estés presente ahí, como David lo deseaba. Llegar a tiempo a los servicios. Puedes decidir en el área familiar a ser un mejor esposo. Decide amar a tu esposa, a expresarle con palabras y demostrarle con hechos que la amas. A ser un mejor padre, una mejor madre. A ser un mejor hijo. Quizás en tu trabajo toma la decisión de ser un buen testimonio, llegar a tiempo, ser el último en salir, hacer las cosas con excelencia. Ser un buen testimonio entre los jefes y compañeros de trabajo. Queridos, seguro, para todos nosotros quizás tenemos muchas decisiones que tomar que con seguridad van a afectar tu futuro y el de tu familia. Ojalá que podamos decir como Pablo, al hacer una evaluación de nuestras vidas, no creo que lo he alcanzado ya, pero una cosa hago y esta buscaré. Toma decisiones correctas y de seguro que serás bendecido. Si no tomas decisiones correctas, nada va a suceder. Es interesante lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice que el que mira al viento no siembra y el que mira a las nubes no cosecha. Debemos poner manos a la obra, ¿no? Y tomar decisiones que van a afectar nuestro futuro después de una evaluación de nuestras vidas. Y en tercer y último lugar, en relación al futuro, el consejo de Pablo es: tomen decisiones para el futuro de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice este verso 13, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Me impresiona, queridos, como dije antes, el apóstol Pablo estaba entusiasmado ante el futuro, aun cuando estaba recluido en una celda, que podría estar deprimido. Y quizás aún sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, él miraba el futuro con optimismo. Él decía, me extiendo hacia adelante, prosigo la meta, quiero alcanzar el premio máximo que es Cristo Jesús. Él tomó la determinación de llegar a la meta y ganar el premio. Es interesante que en estos versículos Pablo
usa tres palabras que tienen que ver con el deporte, específicamente el deporte de carreras. La primera palabra que usa es prosigo al blanco, en el verso 14. Es decir, que debemos hacer lo posible, no solamente para seguir, sino para proseguir adelante. Y esto exige esfuerzo de nuestra parte. Queridos, correr la carrera cristiana no es fácil. Es difícil en algunos tramos y a veces va a significar andar contracorriente. Si alguien dice que cuando nos convertimos todos nuestros problemas desaparecerán, no está diciendo la verdad. Correr la carrera cristiana exige esfuerzo y Pablo estaba decidido a hacer su mejor esfuerzo. Por eso dice, prosigo al blanco. La segunda palabra que él usa, que tiene que ver con el deporte, es prosigo adelante para ver si logro asir, como dice el versículo 12, por ver si logro asir. Esto significa agarrar, sujetar. Y cuando lo hace con toda intencionalidad. Pablo dice que se esfuerza para lograr agarrar, sujetar, es decir, alcanzar el premio que es Cristo Jesús. Pablo corría para alcanzar el premio. Y la tercera palabra en el versículo 14 dice, prosigo la meta. Sigue corriendo hacia la meta. Sus ojos están puestos en la meta. Pablo no podía voltear atrás porque podía tropezar, caer y no alcanzar la meta. Él miraba adelante, quizás recordando las palabras de Jesús que dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios, como lo dice en Lucas 9:62. Queridos, la meta es Cristo. Eso es lo que Pablo deseaba alcanzar. Y la meta para nosotros debe ser la misma, hermanos, pero para esto exige perseverancia, exige disciplina, renuncia de algunas cosas para alcanzar la meta. El costo es grande, pero vale la pena pagarlo. Para el atleta o el deportista en general, es gratificante cuando ha gastado hasta la última gota de sudor, pero logra el triunfo, alcanza la meta. Queridos, qué hermoso va a ser cuando lleguemos a la meta. Vamos a escuchar estas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, como dice Mateo 25:23. Queridos, Pablo corrió la carrera. Fue perseverante, disciplinado, renunció a muchas cosas, pero sus ojos estaban puestos en la meta. Y muchas veces el camino fue difícil, pero fue adelante. Se esforzó y llegó a la meta. Alguien dijo que cuando Pablo fue decapitado por Nerón y la cuchilla fue bajada sobre su cabeza y ésta dio un bote en el piso, en ese mismo momento el Señor le estaba esperando allí en el cielo. Y puso una corona en su cabeza, como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Días después de haber pronunciado estas palabras, hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Días después, Pablo partió de esta tierra y recibió la corona de vida que Dios tiene preparado para los que les ama. Inspirado por este gran ejemplo de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, debemos seguir sus consejos. Y el primer consejo de Pablo es, olviden ciertamente lo que queda atrás. Olviden el pasado. Querido, si este año 2022 que está terminando fue difícil, olvídalo. No permitas que tu pasado controle tu presente y te paralice frente al futuro. Como dije, si para algo sirve el pasado es para no cometer los mismos errores. Si este año que pasó alcanzaste algunos logros, fuiste bendecido, dale gracias a Dios. Y como decía David,
no olvides ninguno de sus beneficios. Pero igual, sea que lo pasaste mal o que fuiste bendecido, olvida el pasado. Porque hay más logros que alcanzar, hay más terrenos por conquistar, hay otras metas a las cuales debemos llegar. En segundo lugar, el segundo consejo de Pablo es que hagamos un balance, una evaluación honesto de nuestras vidas y que tomemos decisiones que afecten nuestro futuro. Por eso dice Pablo en este versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Hermanos, seguro que quizás no estás satisfecho completamente a donde has llegado, como Pablo lo estaba. Y esto incluye nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida estudiantil. Hermano, te invito a que hoy tomes decisiones correctas, que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Estas decisiones que tomes con seguridad afectarán tu futuro, el de tu familia, de quienes te rodean. Esfuérzate por cumplirlas. Sé disciplinado. Yo te invito a que en este día, querido, presentes estas decisiones al Señor. Y estoy seguro que si lo haces conforme al propósito de Él, a su voluntad, de seguro contarás con la bendición de Dios. Hay una preciosa promesa en Job capítulo 22, versículo 28, que dice, tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Te irá todo bien. Cuando nuestras decisiones, cuando nuestros anhelos, nuestros sueños están alineados al propósito de Dios y tomas esa decisión como lo vas a tomar hoy, dice la palabra, tomarás estas decisiones y Él hará que se realicen y te irá bien en todo. Y finalmente, el tercer consejo del apóstol Pablo en relación al futuro, dice el verso 13, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta que tú deseas alcanzar exige disciplina, perseverancia, renuncia a algunas cosas para alcanzarla. Hermanos queridos, el costo no es simple, no es fácil, pero vale la pena pagarlo, porque tenemos que alcanzar esa meta que nos hemos puesto por delante. Querido hermano, hermana, si tú pones en práctica estos tres consejos que el apóstol Pablo nos alcanza en este día, va a ser hermoso cuando llegue el final del próximo año, 2023, y seremos personas diferentes. Qué hermoso que podamos llegar a fin de año siendo un mejor discípulo del Señor, amando y conociendo más al Señor y sirviéndole con todo nuestro corazón. Qué hermoso que lleguemos a ese punto siendo un mejor padre para nuestros hijos, un ejemplo para ellos, habiéndoles disciplinado, pero amado también y proveyendo para lo que ellos necesitan. Un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, que ames a tu esposa. Una mejor esposa que ame a tu esposo y lo respetes. Y que le demuestres el amor en palabras y en hechos concretos. Un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor ciudadano para la gloria de Dios. Que seamos una bendición para todos aquellos que nos rodean. Querido, empieza este nuevo año tomado de la mano del Señor. Dice el Salmo 37:4 tan conocido. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 37:34 dice, pero tú confía en Dios y cumple su voluntad y Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida, te dará los deseos de tu corazón, pero confía en Dios y haz su voluntad.
Estoy seguro, queridos, si en este día presentamos nuestras vidas al Señor y junto con nuestra vida nuestro propósito de cambiar y ser mejores hijos de Él, mejores esposos, padres, hermanos, hijos, si lo ponemos delante del Señor, vas a escuchar lo que dice el Salmo 32:8. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. El Señor está dispuesto a ayudarnos, a darnos instrucciones, a darnos consejos, a enseñarnos el camino que debemos seguir en este nuevo año, hasta cuando Él lo permita. Consagra tu vida al Señor, tómate la mano de Él y permite que Él te guíe en este nuevo año. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de este gran hombre, Pablo, que aún al final de sus días, él pudo decir con toda seguridad: olvido el pasado, sea bueno o sea malo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y él pudo hacer una evaluación de su vida y decir: no lo he alcanzado todo, no estoy contento donde estoy. Una cosa hago, quiero enfocar mi vida en seguir adelante. Y él, aun cuando tenía poco tiempo, miró el futuro con optimismo. Dijo: prosigo a la meta. Voy a correr de tal forma que pueda agarrar el premio que anhelo. Voy a extenderme hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Y lo logró. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros también a hacer lo mismo, a imitar, a seguir su ejemplo y hacer tu voluntad para tu gloria. Quiero ser este nuevo año un mejor hijo tuyo. Quiero dedicar más tiempo a buscar tu presencia, a leer, a conocerte, a verte en tu palabra, Señor. Amo a la iglesia y quiero servirte más y mejor. Quiero ser mejor esposo, que ame a mi esposa, la respete, la cuide. Quiero ser mejor padre, una mejor madre, Señor. Mejor hijo, mejor empleado, mejor ciudadano. Padre, pongo mi vida en tus manos, confiando y creyendo que tú me vas a guiar, me vas a aconsejar, me vas a dar dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén.